Vamos a pasar ahora con Genevieve Marchini. Ella es doctora en Economía de la Universidad de París 13, profesora investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. Sus principales temas de investigación se relacionan con el papel del sistema financiero en el desarrollo económico aplicado a economías emergentes de Asia del Este y América Latina. Le damos la palabra a Genevieve. Muchas gracias. Pues, buenas tardes y bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y agradezco a las organizadoras por invitarme a participar en el seminario. Bien, el tema que desarrollo hoy es un poco, pues, relativamente nuevo para mí, entonces es de alguna manera introductorio de pasar, digamos, de trabajar a nivel de economías individuales y de desarrollos financieros internos. Estoy pasando a un nivel, yo creo, más regional, más internacional, porque creo que de alguna manera pues es imposible ya entender, ¿no?, los desarrollos financieros internos sin ese marco global tan inestable y problemático como lo hemos visto en las ponencias que me han antecedido. Y pues el tema que estoy tratando de desarrollar es el tema de las medidas que han tomado tanto individualmente como colectivamente las economías en desarrollo de Asia y de América Latina para hacer frente a la mayor inestabilidad financiera y para hacer frente también a las consecuencias de su integración cada vez más profunda en la esfera financiera internacional. Y entonces hay dos tipos de medidas principales que estoy analizando de manera contrastada. Las primeras medidas son las medidas individuales de autoprotección y vamos a ver que se traducen en acumulación de reservas internacionales y en desendeudamiento externo también, aprovechando la coyuntura de los años que antecedieron la crisis de altas cotizaciones de materias primas, en particular para las economías latinoamericanas. Y por otro lado, vemos también esfuerzos de cooperación regional que toman diferentes formas en Asia del Este y en América Latina y que desde mi punto de vista reflejan pues la posición de cada subcontinente, digamos, en el sistema financiero global y los diferentes problemas que enfrentan. Entonces, la idea que tengo al desarrollar este trabajo es comparar qué es lo que hasta ahora aporta más en términos de estabilidad financiera muy relativa a estos países y pues qué podemos, digamos, plantear, ¿no?, si hay perspectivas de mayor cooperación regional. Entonces, bueno, mi punto de partida es que la apertura de la cuenta de capitales, la liberalización financiera generalizada en las economías emergentes y economías en desarrollo de Asia y de América Latina, pues ha hecho que estas economías pierdan instrumentos de política económica y financiera. Pues la mayoría, si bien en Asia la liberalización ha sido más paulatina, mucho menos de manual, de todas maneras ha avanzado mucho y la mayoría de países pues han perdido al abrir su financiamiento a los flujos internacionales de capitales, han
han perdido un instrumento pues muy importante, que es el de prestamista de última instancia, en la medida en que una buena parte del financiamiento ahora es en divisas, dado que estos países no acceden a un financiamiento en su propia divisa en los mercados financieros de capitales, ¿no? Es el llamado pecado original, ¿no? Bien, entonces esto, si sumamos esto a la mayor volatilidad de corrientes de capitales de corto plazo, bancarios y de portafolio, que pues han elegido estos países debido a los mayores rendimientos que están ofreciendo, esto pues ha generado respuestas de política económica, y esas respuestas de política económica pues las vemos desde 2000 o desde 1997 en el caso de los países de Asia, y pues vamos a ver entonces esas dos formas de responder: las medidas de autoprotección, que van a elevar, a cambiar, a modificar la inserción de estos países en el sistema financiero global, y las medidas de cooperación regional. Entonces, ya aquí, gracias. Bien, entonces lo primero que me planteé es dar cuenta o analizar la evolución de las reservas internacionales. Lo he hecho para pues los países que ven. Pues aquí tenemos pues 3 economías, 2 de las cuales sabemos que son las que más han acumulado reservas, y Corea del Sur. Hay una tendencia al alza obvia si lo tomamos en términos de dólares corrientes, ¿no? Y vemos una tendencia similar en el caso de ASEAN, con ritmos pues bastante diferentes según los países. Aquí solamente he tomado los países miembros de ASEAN, de la Asociación de Naciones de Asia del Sureste, los fundadores, digamos, ¿no? No incluido los nuevos miembros que tienen niveles de desarrollo menores. Y aquí tenemos también un panorama de América Latina, donde destaca en particular la acumulación de reservas de parte de Brasil. Entonces hay magnitudes muy diferentes, ¿no?, entre estos países, pero si he hecho pues un cálculo que pues puede ser tal vez más interesante, es de calcular en las reservas en función de los meses de importaciones, aquí en el caso de Japón, China y Corea del Sur, y vemos que la tendencia no es a un alza tan fuerte, salvo en el caso de China. Si bien sigue habiendo una tendencia al alza, en particular podemos ver que tengo datos hasta 2009, y pues podemos ver que ya en 2009, como se retoman las corrientes de capitales especulativas hacia economías emergentes, hay una nueva ronda de acumulación de reservas que es más intensa. Y aquí en el caso de América Latina, donde, como lo vamos a ver, en proporción de importaciones, pues hay dos países que destacan en particular al final, que son Brasil y Perú, que por tener una economía dolarizada, pues acumula grandes cantidades de reservas en un intento de hacer de prestamista de última instancia de un sistema financiero entonces dolarizado. Bien, el otro esfuerzo de política económica que en particular es notable en el caso de América Latina es la disminución de la deuda externa. Aquí pues tenemos la deuda
externa sobre exportaciones que muestra el desendeudamiento de los países latinoamericanos, que tiene que ver con dos cosas, ¿no? Con la apertura de las economías y en particular el hecho de que el alza de los precios de las materias primas haya permitido que las razones de exportación sobre PIB aumenten, pero también hay un esfuerzo de desendeudamiento y en particular de desendeudamiento del sector público. Bien, entonces es notable pues esa tendencia en América Latina, pues como podemos ver, a inicios de 2000 todavía las razones eran muy elevadas, ¿no? En Asia tenemos una tendencia similar, partiendo de niveles bastante más bajos, ¿no? Bien, y pues otra razón que he calculado, que es la de deuda externa a corto plazo sobre reservas internacionales, también es bastante más baja ahora que lo era a inicios de periodo. Entonces, todo esto pues constituye lo que llamo pues los esfuerzos de autoprotección que se han logrado pues básicamente desde mi punto de vista en base a políticas muy ortodoxas, ¿no? Con la idea de que los países en desarrollo y emergentes pues deben mantener políticas menos aventureras que los países desarrollados, que tienen menos margen de maniobra, y esto obviamente tiene costos, ¿no? Como sabemos, pues las reservas internacionales pues están invertidos a tasas que no son muy interesantes, y además pues son gastos internos que no se hacen, son inversiones que no se hacen internamente en países que pues lo necesitan. Ahora bien, sin embargo, podemos concluir que las razones de vulnerabilidad internacionales de estos países han disminuido, y eso es lo que les ha permitido pues pasar la crisis con menos dificultades tal vez que en otros momentos. Bien, aquí tenemos, entonces, al lado de esto, tenemos mecanismos de cooperación financiera regional que son de distinta índole en los dos casos, ¿no? Se pueden diferenciar cuatro objetivos de estos mecanismos de cooperación regional. En primer lugar, los mecanismos de contingencia o de prestamista de última instancia, que como hemos visto se ven mermados, ¿no? Con la apertura financiera. La obtención de financiamiento a largo plazo para el desarrollo, que es un problema en ambos lados. Los acuerdos en materia de políticas cambiarias o objetivos de moneda común, y los mecanismos de vigilancia o de intercambio de información financiera. Y bueno, los dos elementos más desarrollados son los primeros. América Latina, pues aquí he hecho un pequeño mapa de los principales mecanismos de cooperación financiera regional. Básicamente, como en el caso de América Latina, lo central, yo creo, son la búsqueda de financiamiento de largo plazo, y una característica central del caso latinoamericano es la búsqueda de financiamiento a través de bancos de desarrollo y la proliferación de iniciativas que no reúnen pues todos los participantes del subcontinente, y ¿qué más? Bueno, el Banco del ALBA, el Banco del Sur, que de alguna manera se oponen a la Corporación Andina de Fomento, que es un mecanismo anterior. Y bueno, finalmente son iniciativas que
no están todavía operativas, ¿no? Entonces el desarrollo de estas iniciativas es bastante lento. En el caso de Asia, pues el antecedente de Asia pues ha sido en el 98 la propuesta de Japón de un Fondo Monetario Asiático que ha sido rechazado por Estados Unidos, y eso ha modelado la cooperación financiera en Asia. La iniciativa de Chiang Mai, que aquí hay un error de fecha, es posterior, de la red que se fundamenta sobre la red de swaps bilaterales de ASEAN, ampliado a ASEAN más 3, que incluye Japón, China y Corea del Sur, pues es la iniciativa principal. No ha funcionado todavía en la crisis reciente. Aquí vemos la red de swaps bilaterales que ha sido que ha sido creada entre estos países. Y bueno, la iniciativa reciente más importante es la multilateralización de la iniciativa de Chiang Mai, que la va a hacer más operativa porque crea un fondo común. Sin embargo, la característica de esta iniciativa es que para acceder a los fondos se requerirá el visto bueno del Fondo Monetario, ¿no? Entonces, es una iniciativa supeditada pues a los organismos financieros multilaterales. Y bueno, la otra iniciativa, la iniciativa para el mercado de bonos, que consiste en emisiones de bonos y en crear una demanda también para crear un financiamiento de largo plazo en la región, en las monedas locales y también en divisas, pues es un financiamiento también que se plantea a largo plazo, pero está totalmente dentro de la economía de mercado, ¿no? Entonces, para terminar en dos palabras, la iniciativa en Asia pues tiene más elementos digamos de protección a través de la red de swaps bilaterales, pero es mucho más inserta en el sistema financiero internacional. En América Latina los rasgos son más antisistémicos, sobre todo con el Banco del ALBA, el Banco del Sur, pero pues hay una gran refleja también el menor desarrollo del sistema bancario latinoamericano, y pues las iniciativas son muy fragmentadas. Bueno, muchas gracias y perdón por pasarme. Sí. Muchas gracias a Genevieve.